Hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la anestesia. Muchas personas le tienen miedo al proceso de anestesia, sin embargo es un proceso seguro en manos certificadas. Por eso nos acompaña en el estudio el día de hoy la doctora Mariana Urbáez, médico anestesiólogo. Un gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias, Daniela. Vamos a hablar sobre la anestesia. Sin duda alguna, todo el proceso que nos ayude a la sedación del cuerpo es una anestesia. Todo el proceso que implique, desde la aplicación, desde un tópico en la piel hasta una anestesia general, implica un acto anestésico. Las personas le tienen mucho miedo al proceso de anestesia en las cirugías generales. Hay muchos mitos y realidades con respecto a ellos. Por ejemplo, las personas dicen o le tienen miedo a no despertar de la anestesia. ¿Realmente una persona puede no despertar de la anestesia? Pudieran no despertar de la anestesia aquellas personas que tienen patologías asociadas de gravedad y que estas patologías la llevaron a un proceso quirúrgico de envergadura, pues si se puede decir así, pero no es el proceso como tal de la anestesia lo que no lo hizo despertar, sino las patologías previas que pudieron haber acompañado al paciente antes de la inducción anestésica. O sea, no es la anestesia, sino el proceso quirúrgico como tal y la enfermedad que pueda tener asociada el paciente. Actualmente existen revertores de todos los tipos de drogas que utilizamos. Es decir, existen revertores hasta de los hipnóticos. Todo proceso o todo medicamento que se administra de vía endovenosa se puede revertir sus efectos porque existen fármacos que revierten todo tipo de esos. ¿Qué importante es la evaluación preanestésica para un paciente que se va a operar? Es súper importante, de hecho creo que debería aplicarse de manera más seria y más rutinaria en los centros de salud públicos, que es donde vemos un poco que la gente entra a quirófano con mucho desconocimiento de qué es lo que se le va a hacer, de qué tipo de anestesia se le va a aplicar, y de verdad que la consulta preanestésica es aquel primer encuentro que tiene el paciente con el anestesiólogo, donde se aclaran todas las dudas, donde se le explica de manera que pueda entenderlo todo el proceso que va a pasar, todo el tipo de drogas que se le van a administrar, se le explica de igual manera que puede tener un despertar de alguna manera, un despertar de otra manera, o puede estar despierto durante la cirugía pero sin sentir dolor, y es de verdad el encuentro quizás más tranquilizante para el paciente, porque todos los pacientes le tienen más miedo a la anestesia que al propio acto operatorio. Por supuesto. Y cuando se hace este proceso se piden exámenes también preoperatorios de laboratorio, exámenes también cardiovasculares, una evaluación previa. ¿Estos exámenes también son revisados por ustedes? Exactamente. De hecho, esto tiene una implicación legal. Es parte del proceso de documentos médicos legales que implica el acto quirúrgico como tal. Nosotros, los anestesiólogos, revisamos todo aquel tipo de evaluaciones pertinentes que tenga que tener el paciente. En el caso de los pacientes que tengan patologías asociadas como hipertensión, diabetes, dependiendo de la patología que tenga asociada, se dirigimos nuestra atención hacia evaluaciones más específicas, como por ejemplo una valoración por un cardiólogo, por un neumonólogo, por un traumatólogo, de hecho, si tiene algún problema de columna, y así tener una idea más precisa de a qué nos estamos enfrentando en cuanto al paciente. ¿Realmente la cantidad de anestesia está asociada al peso del paciente? Total, no hay ningún tipo de fármaco, ni siquiera un protector gástrico. Todos los fármacos, absolutamente todos los fármacos que se administran son basados en el peso y en la edad del paciente. ¿Una persona puede ser alérgica a la anestesia? Sí, tanto alérgica como también resistente. Hay personas que hacen reacciones a los hipnóticos, en el caso también de los ancianos que hacen resistencia y hacen delirios asociados a los hipnóticos. Hay personas alérgicas a los anestésicos locales. Hay diferentes tipos de alergias y de resistencias, porque hay personas que son resistentes a un tipo de anestesia. Por eso siempre preguntamos en la consulta preanestésica durante los procesos odontológicos, que es el primer contacto de anestésico que tenemos nosotros, por lo general,
preguntamos cómo fue tu anestesia local para la extracción de una muela o durante la limpieza, y ahí tenemos una idea más o menos de cómo se va a comportar. Sí, le iba a consultar esto porque, por ejemplo, una persona que nunca se ha operado en su vida, ¿cómo saber si es alérgica o no a la anestesia? Entonces, podría ser un buen indicio saber cómo nos van a consulta odontológica, por ejemplo. Exactamente, y también los antecedentes familiares son muy importantes. De hecho, en las consultas preanestésicas se le pregunta siempre al paciente si algún familiar tuvo alguna reacción negativa a la anestesia, ya que existe como la primera enfermedad anestésica es la hipertermia maligna, que esto es una patología hereditaria y es súper importante saberla previamente. Sobre los mitos de realidad, hablamos del principal, que es el miedo a no despertar, pero también existen otros mitos que se han propagado en el largo del tiempo gracias al cine. Por ejemplo, esas personas que están anestesiadas y dicen estar despiertas durante el proceso y sentir toda la anestesia. ¿Esto de verdad puede ser posible? Es totalmente cierto. Han ocurrido muchos casos. De hecho, en otros países tienen implicaciones legales serias, a pesar de que no es responsabilidad directa del anestesiólogo. Para eso se pueden tomar previsiones, como hay índices bioespectrales donde se monitoriza la actividad cerebral del paciente por medio de ondas cerebrales, y ahí podemos ver qué tan profunda es la hipnosis del paciente durante el acto anestésico, y esto evita este proceso. Esto viene dado por diferentes factores, entre ellos puede ser una hipoproteinemia, o sea, una baja cantidad de proteínas en el organismo, que son las que transportan las drogas que utilizamos, y esto hace que pudiera que alguno de los fármacos que la están manteniendo bajo la anestesia no esté cumpliendo su función. ¿Pero son casos 1 en 1.000.000? No son tan frecuentes, pero tampoco están aislados de la realidad. Muy bien, nosotros también queremos consultarle sobre el efecto de la anestesia y sobre el proceso al momento de despertarse. ¿Cuánto puede tardar el efecto de la anestesia una vez que el paciente se despierta del proceso quirúrgico? Bueno, como te lo estaba comentando, existen patologías muy específicas de la anestesia. Como te lo dije ahorita, la primera es la hipertermia maligna, la segunda pudiera ser la cefalea postpunción, y la tercera pudiera ya incluir en órdenes de frecuencia, pudiera ser el retardo de despertar. El retardo de despertar viene dado por factores también como los que te acabo de mencionar, de disminución de las proteínas. Lo vemos muy frecuentemente en pacientes desnutridos, en pacientes obesos, porque la grasa es un gran almacén de fármacos, y también lo podemos ver en niños o en ancianos. Por lo general va asociado al bloqueante neuromuscular. El paciente puede que esté consciente, pero está completamente bloqueado. No se puede mover, no puede expresar quizás lo que siente, pero de igual manera por medio de los monitores podemos ver qué tal es el funcionamiento. Pero como te digo, todo tiene su reversión, y existen hoy en día fármacos súper especializados para eso.